Hola, saludos a todos que nos están viendo como nosotras desde la comodidad de su hogar. Mi nombre es Angelis. Yo soy Paola. Y nosotras somos de la iglesia de Washington Spanish Bilingual Church del área de Washington, D.C. En este momento queremos alabar el nombre de nuestro Dios juntos, poder compartir esta canción de bendición. Es una oportunidad que nosotros tenemos para reconocer la grandeza de nuestro Dios. Él es el que nos cuida, Él es un Dios de amor, y en estos tiempos de tanta incertidumbre, poder tener la oportunidad de unirnos a la distancia para poder alabar su nombre es algo que nos conforta. Así que nuestra canción va a ser Padre Mío. Si la saben, por favor, canten con nosotros desde la comodidad de su casa y alabemos juntos a nuestro Dios y reconozcamos que Él es nuestro Dios todopoderoso. Me deleitaré en tu cuidado, Dios. De mis sueños eres guardador, y a tu lado permaneceré, Señor, pues solo tú eres mi proveedor. Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor. Tómame, aquí estoy, tuya soy. De la mano tómame y guíame, Dios, de mi camino eres hacedor, y en tu sombra yo me esconderé, Señor, pues solo allí es que a salvo estoy. Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor. Tómame, aquí estoy, tuya soy. Gran Dios de gloria, fuerza y poder, los cielos y la tierra haces estremecer. Oh, aleluya, hosana al Rey, amable Redentor, siempre te adoraré. Madre mío. Oh, Padre mío. Grande Dios, profundo Dios, Dios de amor. Tómame, aquí estoy, tuya soy. Gran Dios de gloria, fuerza y poder, los cielos y la tierra haces estremecer. Oh, aleluya, hosana al Rey, amable Redentor, siempre te adoraré. Gran Dios de gloria, fuerza y poder, los cielos y la tierra haces estremecer. Oh, aleluya, hosana al Rey, amable Redentor, siempre te adoraré.
Padre mío, tú eres, oh Abba, Padre mío. Muy buenos días, estamos continuando con nuestro tema de hoy, la historia de la redención, y estamos continuando cuando la guerra sucedió en el cielo, y entramos en la primera pregunta. Estamos discutiendo si simpatizamos con la forma de pensar del enemigo, seremos castigados con él, sí o no. Explicamos la respuesta, y los hermanos acaban de decir, la inmensa mayoría, que sí, seremos castigados. Comenzamos a leer lo que la palabra de Dios dice, que dice: rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Y dice que en el cielo Dios convocó a todas las huestes angélicas para que compareciera ante el Padre, a fin de que quedara el caso decidido. Y dice que Satanás pasó delante, y allí delante del Padre comenzó a manifestar con osadía el descontento. No estaba Lucifer contento, porque decía que Cristo había sido preferido antes que él. ¿Cómo va a ser que Jesús, tú estás teniendo preferencia porque es tu hijo, va a estar por encima de mí? Y dice el Espíritu de Profecía, dice: se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. Porque si a Dios unos concilios, nada más Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solo ellos sabían los propósitos por los cuales las cosas sucedían y eran permitidas, y Lucifer no era partícipe de esas reuniones. Y él decía que él merecía estar allí. El Señor Padre le informó a Satanás que solo revelaría sus secretos y designios únicamente a su hijo. Fue bastante claro, no le dio vuelta al asunto. Le dijo: mira, Lucifer, al único que yo le voy a decir mis designios, mis propósitos, porque hago la cosa, va a ser única y exclusivamente más que con mi hijo. Y que requería que toda la familia celestial, incluido a Satanás, le rendiera una obediencia absoluta e incuestionable. Pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Con la actitud que Lucifer le estaba teniendo, Dios le estaba diciendo que de la forma de él actual estaba demostrando que no merecía ni siquiera esa posición que le estaba pidiendo. Interesante. Y Dios le estaba dejando claro a los demás ángeles, porque sabía que Lucifer había hablado con quienes, con otros ángeles, y le dijo que no era cuestionable la autoridad de Jesús en el cielo. No se podía cuestionar. Entonces, cuando Dios Padre le dijo eso, dice: entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes y le dijo: Dios, mira este grupo de ángeles que tengo aquí, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo. Ay, mírate eso. Mira, ahí, con gran autoridad allí, Lucifer delante de Dios, y le dijo: mira el grupo que está de acuerdo con lo que yo pienso. Ninguno de los otros ángeles había hecho lo que Lucifer había hecho en el cielo. Eso no es. Pero le dijo Lucifer a Dios: todos ellos creen como yo. Mira, eso no es. Simpatizan con mis ideas. Están de acuerdo. Y le hizo una pregunta a Dios. ¿Sabe cuál fue la pregunta que Lucifer se atrevió a hacerle a Dios? Le dijo: ¿los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? ¿Te atreverás tú también a sacarlos a ellos del cielo y dejarles ese espacio vacío? Ahora, pregunta que yo le hago. Ahora que nosotros sabemos todo lo que ha pasado, ¿cuál tú crees que fue la respuesta de Dios?
He said, I'm going to open the door. See you later. Sebi dijo, te voy a abrir la puerta, los veo después. En cierto punto, es cierto. Mira, si hay cosas que Dios no hace, mira, si hay, no sé ustedes, aquí el gobierno de los Estados Unidos, que dice que uno no puede negociar con terroristas. ¿Verdad? ¿Verdad que se dice que no se puede negociar con los terroristas? Dios hace lo mismo en el cielo. Él no se pone a negociar con quién, con el diablo. Le dice, oh, ellos están de acuerdo contigo. Ustedes van a seguir a Lucifer con su forma de pensar. Mírense cómo se va desarrollando esto en el cielo, porque todavía no hubo una batalla. Dios ve las intenciones. Dios ve que el grupo de ángeles ha crecido de los seguidores de Satanás, y Dios hace públicamente un llamado para que Satanás se arrepienta y reconozca la autoridad de Jesús. Y en vez de Lucifer reconocer la autoridad de Jesús como la autoridad suprema, desafía al Padre a decir que hay millares de ángeles que simpatizan con su idea. Y que porque son muchos los ángeles que simpatizan con su idea, Dios no puede echarlo a él ni a los demás ángeles, porque crearía un vacío en el cielo. Y él sabe que eso a Dios le dolería. ¿Eso no es? Y como él sabe que eso le dolería a Dios, él dice, Dios jamás se atrevería a ¿qué? A echarnos del cielo. Ahora se pone bastante interesante, y ahí es donde voy a entrar a la segunda pregunta que ustedes contestaron. ¿Cuál era la única condición de todos los seres creados en el cielo para mantener las elevadas posiciones y la felicidad en el cielo? ¿Qué ellos tenían que hacer para poder mantenerse en el cielo y mantener sus posiciones? ¿Qué ustedes escribieron? A ver, ¿qué ustedes piensan? ¿Qué tienen que hacer los ángeles? Obedience. Se dice obediencia. ¿Quién más? ¿Todos están de acuerdo con más que eso era lo único que se tenía que hacer? No. ¿Qué más tú piensas, Mayra? La adoración a Cristo. Tenían que adorar a Dios. ¿Qué más ustedes piensan? Obedecerlo, adorarlo. ¿Qué más? Me gustó eso también. No pensé en eso, Mayra. Me gustó. ¿Algo más? Dile. ¿Qué más? Bueno, fidelidad. Fidelidad. Clarín, es que sí. Mírense en esto. Me gustó también. Oye, van ustedes por la línea. Mira lo que tengo aquí, que dice en el libro de Historia de la Redención. Dice, Dios afirmó que los rebeldes no podían permanecer más tiempo en el cielo. Si ustedes se rebelan, no van a poder ¿qué? Permanecer en el cielo. Algo que no iba a ser permitido jamás en el cielo era que alguien se ¿qué? Rebelara. Número uno, algo que no es permitido en el cielo, y le voy a decir más, y no debiera ser permitido en nuestra iglesia, es la rebelión. Y mira cómo él trabajó esto, porque como Dios trabaja las cosas, es como nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que trabajar de la misma manera. Dice, ocupaban esa oposición elevada, todos los ángeles tenían cada uno posiciones muy elevadas, los que se unieron a Lucifer, y feliz con la condición, iban a mantener la posición y iban a ser felices en el cielo siempre y cuando obedecieran la ley de Dios que había dado para gobernar a los seres de inteligencia superior. La felicidad en el cielo dependía de la fidelidad a la ley de Dios. Satanás se valentenó, dice, se puso valiente, y en su rebelión, ahora dice que se rebeló. Antes estaba hablando, ahora dice que Lucifer se rebeló. Y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía ya Lucifer soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban la ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud, que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su supervisión. Él decía, prácticamente lo que nos hace infelices, lo que nos hace que no seamos libres, es que seamos fieles a esa ley. Y muchas personas hoy en día, para dejar la iglesia,
para abandonar a Dios, todos te van a decir que la razón por la cual quisieran dejar a Dios es porque quieren ser libres. Y que lo único que los esclavizaba a ellos era la ley de Dios. Cuando la ley de Dios, lo único que ha sido el propósito desde el principio es de que mantenernos que libres, felices. La ley de Dios, el propósito de ella es mantenerlos libres y felices. Y nosotros queremos huir de lo que nos da la libertad y la felicidad. Wow, interesante eso. Ahora, dice la felicidad de la hueste angélica dependían, dice la sierva de Dios, de su perfecta obediencia a la ley. Hoy en día, y les voy a ser bien honesto, voy a ir directo, porque si no soy directo, no le va a entrar esto a la mente. Hoy en día, si tú sientes que no eres feliz, quiero que te preguntes esta pregunta. Y esto quiero que te la contestes a ti mismo. ¿Cuán fiel eres a la ley de Dios? Buscas en tu vida cuán fiel le eres a la ley de Dios. Y si en algún momento dado tú puedes descubrir que no le eres en realidad fiel a Dios como dice que lo eres, entonces entiende por qué hoy tú no eres feliz. Y Dios hoy te está haciendo un llamado a entender que Dios desea tu bien y tu felicidad. Ya estoy quiero hablar español e inglés y ya hasta me cruzo. Mira, Dios quiere devolverte esa felicidad que tú has perdido. Y de la única manera que tú puedes volver a tener esa felicidad es reparando tu relación con Dios. Y de la única manera que tú puedes permitir que Dios repare esa relación es permitiendo que la ley de Dios transforme tu vida. La ley de Dios trae paz, te trae armonía con el cielo. La rebeldía no puede existir en donde, en el cielo. Si nos rebelamos, Dios dijo que iba a ser ¿qué? No podíamos permanecer en el cielo. Ahora dice, entonces hubo guerra en el cielo. Aquí está. Ahora dice que cuando Dios les dijo a ellos que si no le iban a ser fieles a Dios y se rebelaban, iban a ser echados del cielo. Ahora ahí viene Lucifer y comenzó la batalla. Esto ya aquí es una batalla física. Y no es de palabrería. Primero estaban discutiendo. Ahora entraron en pleito. Ahora hubo la batalla en el cielo. Y dice, y el Hijo de Dios, el príncipe celestial y los ángeles leales entraron en el conflicto con el archirrebelde y los que se unieron a él. Y aquí es donde yo quiero que tú veas este punto sumamente importante. Dice la palabra de Dios que los ángeles que simpatizaban con Lucifer, que nunca habían hecho algo malo, pero que creían en lo que Lucifer le hicieron, cuando Lucifer entró físicamente a luchar, ellos se unieron ¿con quién? Con él. Y aquí es donde yo quiero dejarte saber que tú y yo tenemos que tener cuidado con quién nosotros simpatizamos. ¿Con qué ideales tú estás simpatizando? Si son los ideales de Dios o son los ideales de Satanás. Porque aunque tú no hayas cometido el pecado, pero sigues comiendo y andando con los que no tienen la luz, cuando ellos entran en conflicto, tú terminas uniéndote con ellos al conflicto. Y por eso los resultados del líder caerán sobre ti. Porque terminas actuando como el líder actuaba. Interesante eso. Y dice que el Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron. Y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Pregunta que le hago aquí. ¿Cuándo Lucifer fue expulsado del cielo? ¿Antes o después de rebelarse? Después de rebelarse. Después. Acuérdense que Dios les dijo que no puede prevalecer en el cielo, ¿qué cosa? La rebeldía. Una cosa es pensarla y otra es llevarla a la acción. Mientras Lucifer planeaba y seguía instigando, Dios le daba ¿qué? Oportunidad para rectificarse y no cometer ¿qué cosa? La rebeldía. Una vez se rebeló, no se halló lugar para ellos. ¿En dónde?
Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Dice, el Padre, entonces dice, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Inmediatamente cuando Lucifer fue echado del cielo, dice, el Padre consultó con el Hijo. Ahora el Padre tuvo una reunión nada más con el Hijo. Y dice, con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que la tierra para que habitara la tierra. Y aquí estaba la pregunta que yo le quería hacer a ustedes. ¿Cuándo Dios decidió crear al hombre? ¿Antes, durante o después de la caída de Satanás? Después de la caída de Satanás. ¿Qué ustedes piensan? Omaira dijo después de la caída de Satanás. ¿Qué ustedes piensan? ¿Antes, durante o después? ¿Cuándo Dios planificó crear al hombre? Antes. Antes. Tengo antes, uno después. ¿Qué más? ¿Alguien piensa que durante la caída de Lucifer? What about you, Sebi? You quiet. Let me hear your opinion. I'm not sure, but I think it was after, because he wanted to, because a third of the angels, they had to leave. He wanted to have somebody else replacing them. So I think it was after, but I'm not sure. Okay. Tenemos alguna gente que dicen antes, otros después, y no hay nadie en el medio. So, vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, Dios consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes de que lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlo fuera del alcance de la desobediencia. El Padre y el Hijo. Cuando yo leí esta cita, quiero que entiendan que Dios, antes de la caída de Lucifer, tenía en mente crear al hombre. Antes de la caída, tenía en mente hacerlo, pero el hombre fue creado después. Después de la caída. Pero Dios planeó antes, pero dado que ahora Lucifer fue expulsado, inmediatamente dijo, ahora hay que hacer, ahora hay que llevar el plan que teníamos hablando, discutiendo, del cual Lucifer quería ser parte de ese plan y no se le permitió estar en ese plan que Dios estaba por crear el planeta Tierra. Ahora Dios dijo, se tiene que crear al hombre, pero ahora, tristemente, ahora que crearlo, las condiciones son un poquito diferentes, porque Jesús y Dios estaban tratando de creamos al hombre para que Lucifer no vaya y tenga contacto con ellos, los moleste y no tengan que pasar esos dolores, o lo dejamos que ellos pasen la prueba. Y mírense en esto, fue Dios, dice la sierva de Dios, quien tomó la decisión y pensó que era apropiado que dice que sometiera a prueba para verificar la lealtad antes que se pudieran considerar eternamente fuera del peligro. Dios creó conveniente, porque déjenme decirle, aún los ángeles del cielo fueron pasados por prueba y ellos tuvieron que decidir si le iban a ser fieles a Dios o no. ¿Eso no es? Sí. Dios no impidió que Lucifer hablara con los ángeles, Dios le permitió que ellos hablaran. Y que cada uno tomara el libre albedrío que tiene de tomar la decisión si le iban a ser fiel a Dios o no. El ser humano no fue excepto Dios no le quitó esa libertad al ser humano. Le dio la misma libertad, oportunidad que los ángeles,
Pero dice, si soportaba la prueba, la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo iban a ser igual a los ángeles. Tendrían el favor de Dios y podrían conversar con ellos y ellos con él. Qué lindo hubiese sido eso. Ahora, dice entonces Dios que creó, Dios los echó a Lucifer del cielo. Comenzó a crear el planeta Tierra. Entramos en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 comienza a hablar de que Dios creó, Dios el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La Tierra salió de las manos y el planeta Tierra era hermoso y lo describe, es una cosa maravillosa. Entonces dice, después de crear la Tierra y los animales que habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás. Aquí está la respuesta que dice el Espíritu de Profecía. Dice, y llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás. Antes de la caída de Satanás, Dios había planeado crear al hombre. Esto no era de última hora que Dios lo creó. Ya Dios lo tenía en mente, pero le hicieron, crearon al hombre después de la caída. Y me gustó estudiar este libro porque para mí, yo siempre pensé que cuando el planeta Tierra fue creado, ya fue cuando, durante el conflicto, ya fue antes de que Lucifer cayera. Y ahora me di cuenta que no, que el planeta Tierra fue creado después de la caída. Después de la caída. Después de la caída. Pero que el plan estaba antes de la caída de que se hiciera. Y dice que Dios creó al hombre a su propia imagen. Y aquí viene esta pregunta. ¿Cuál era la vestidura de la primera pareja? ¿Qué ustedes escribieron? ¿Cuál era su vestidura? No tenía vestidura. ¿No tenían vestidura? No tenían vestidura. No eran jeans. No era necesario en aquel momento. Ok, no era vestidura. ¿Qué ustedes dicen? A robe of light. Una vestidura de luz, dice Les. ¿Qué más? Which I think that the robe of light was the righteousness of Jesus because they were innocent. Sebi dice que la luz que habló Les es la justicia de Jesucristo. A ver, ¿qué más? ¿Qué ustedes piensan? ¿Nadie más opina qué vestimenta tenía? Ahora le voy a hacer una segunda pregunta. La vestidura de los seres humanos antes del pecado, ¿en qué era diferente a los de los demás criaturas? ¿Hay alguna diferencia? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes piensan? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? The clothes that Adam and Eve had before sin, it was different from all the angels or any other. I think it's the same. So Liz dice que ella piensa que es la misma. ¿Qué ustedes piensan? Las vestimentas de Adán y Eva cuando no pecaron era diferente a la de los ángeles. I think so. They were not different. They were the same. Okay. ¿Alguien piensa lo opuesto? ¿Alguien tiene otra opinión? Okay, vamos a ver. Oye, quiero escuchar también a la gente de Puerto Rico y de Tampa. No me dejen a los de New York que sean los únicos que estén contestando. Dice aquí, la inocente pareja no usaba vestiduras artificiales, dice la sierva de Dios. Eso hay que dejarlo claro. Ellos no tenían maones jeans ni nada de esas cosas. Cuando Dios los creó, no eran vestiduras artificiales como la tuya y la mía. Dice, estaban revestidos de un velo de luz. Eso es lo que dijo Liz y Sebi. Y esplendor como el de los ángeles. So, no había diferencia entre las ropas de Adán y Eva, las primeras vestimentas de ellos, y las de los ángeles. Estaban cubiertos por la misma vestimenta. Y si Fare le busca a usted el tema que yo les di, porque ese día no hubo mucha gente aquí, del que yo hablé de las vestimentas, ahí yo discutí clarito, cada una de las vestimentas antes y la de después. Pero ahí lo tienen de asignación. O sea, pues se lo piden a Fare porque eso está grabado allá. Entonces dice. Eso nunca me llegó con usted. Tienen que preguntarle allá a Fare, que él es que grabó. Yo con lo de la grabación. Dice, entonces dice, o si no, voy a tener que predicar ese tema otra vez. Bueno, ¿me escuchan otra vez?
Entonces dice, este halo de luz los envolvió mientras vieron en obediencia a Dios. Escuchen esto. Las ropas vestidas por Adán y Eva estaban condicionadas. Iban a permanecer en ellos siempre y cuando ellos, ¿qué? No Obedecieran a Dios, no pecaran. Obedecieran a Dios. Ahora, pregunta que yo hago. Si eran las mismas vestimentas que tenían los ángeles, la misma condición del ser humano, ¿eran las mismas para los ángeles? Sí. Sí, Sí. So, cuando Lucifer y los ángeles fueron echados del cielo, ¿perdieron qué cosas también? la vestidura del cielo, Las la vestiduras, de los ángeles. las vestiduras de gracia. Ah. Por eso es que a través de él es que viene el pecado. Ahora están viendo esto. Fíjense esto. No hubo diferencia entre lo que perdió Lucifer por haber pecado con los ángeles al pecado de los seres humanos en el planeta Tierra. Los dos perdieron las mismas cosas. Y lo que hacía feliz, déjenme decirle a ustedes, y lo que hacía feliz a Lucifer en el cielo y a los ángeles, que era obedecer a Dios y seguir la ley, cuando Adán y Eva pecaron, entonces conocieron lo que era la infidelidad. Era perder la alegría. La transgresión de la ley de Dios quita de nosotros el gozo. Mira qué cosa. Y qué lástima, porque no quiero entrar en la jopa porque hoy no tengo que hablar de jopa. Oye, pero ese tema, si se profundizan en de las pérdidas de la ropa y los significados, es sumamente importante y es maravilloso. Ahora, algo más que mucha gente no le presta mucha atención, y era en qué debían dedicarle el tiempo a la primera pareja. ¿Qué ustedes escribieron? ¿En qué debían pasar el tiempo ellos? En obediencia. Obediencia. Tenían que conocer y los animales y cultivar la tierra. Cultivar la tierra, animales. Luis dijo la adoración, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Estoy tratando de captar todo lo que ustedes dicen. ¿Había tiempo para que ellos estuvieran jugando, viendo novelas? No había tiempo para eso, porque cuando aquello no existía de eso. Sí, no sé. No, ustedes díganme, porque no había televisor, so podían ellos hablar. No había nada de eso. Decirle, ay, mira, esa vaca está enchismada con el toro, porque no le habla, o algo así. Había tiempo para hablar cosas como esas, ¿me entiendes? Pero mira de esto, cuando yo leí el espíritu de profecía, es tan lindo, porque la sierva de Dios dice, parte del tiempo, había una parte del tiempo que ellos debían emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto. So, Dios desde el comienzo le dio al ser humano tareas, trabajo, como ustedes le quieran llamar en sus países. Pero dice la sierva de Dios que el trabajo a ellos les causaba placer, alegría. Muchas personas, cuando es el día de trabajar, es el día que no quieren que levantarse. Porque el trabajo no les da ¿qué? No les da placer, no les da alegría, no tienen el propósito. No, mi esposa a veces dice que yo soy loco, porque llega a la hora del trabajo y pum, ya yo estoy de pie y yo estoy emocionado. Voy de camino cantando, loco, porque voy a ir a trabajar. Y ¿me entiendes? Pero yo vengo y digo, pero es que yo disfruto lo que yo hago. A mí me da alegría, yo puedo estar allí horas muertas. Pero muchas personas no perdieron eso. Cuando después que el hombre cayó, eso del placer del labor no existe. Y dice la sierva de Dios que cuando ellos no estaban trabajando, otra de las partes de su tiempo que ellos tenían eran de recibir visitas de los ángeles. Dios enviaba ¿qué cosa? Ángeles para que los visitaran. Y ellos, esos ángeles, les traían a ellos instrucciones. Y ellos tenían que escucharla y dedicarse a la feliz meditación. Allí también se predicaba. En Los Ángeles traían un mensaje, ellos les escuchaban y se tenían que quedar meditando y analizando la palabra de Dios. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso huerto había de ser su hogar. Ahora,
Si ese fue el propósito de Dios con la primera pareja, quiero que me sean honestos. El propósito con la pareja de hoy en día ha cambiado. Dios desea que nosotros hagamos lo mismo, que trabajemos, que saquemos tiempo para escuchar su palabra y meditar en ella. ¿Ustedes creen que eso ha pasado? ¿Ustedes creen que ya eso está fuera de moda? ¿O todavía es la voluntad de Dios que nosotros hagamos lo mismo? Es la voluntad de Dios que hagamos lo mismo. Es la voluntad de Dios que hagamos lo mismo. Ahora, pregunta que yo hago. No es lo mismo que es la voluntad de Dios a que lo estemos haciendo. Pregunta que yo hago. Y esta no quiero que la digan alta, quiero que la constenten en sus mentes. ¿Cuántos de nosotros salimos a trabajar y entendemos que la razón por la que nuestro trabajo es importante? No importa que si eres un zapatero, un enfermero, un doctor, lo que sea. Cualquiera sea tu oficio. ¿Cuántos de nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos es importante? Es más, aún la que está en la casa, que tiene que cuidar a los hijos, mantener la casa al día, porque eso trabajo es más difícil. Yo prefiero estar en el hospital que trabajar en la casa. Que ese yo pienso que sí es difícil. Yo me quito el sombrero con todas las damas. Ese sí que fue. Pero mira, ¿cuántos de ustedes se levantan y son felices con lo que hacen? Le trae satisfacción. Que tú sientes que ese trabajo que tú haces, de alguna manera tú vas a hacerle de bendición o de ayuda a alguien. Porque no importa lo que tú hagas, tú puedes ser de bendición para alguien si lo haces bien. ¿Ustedes saben eso? Si ustedes hacen su trabajo bien, ustedes pueden ser de bendición para con esa persona a la que tú le estás rindiendo el trabajo. Y número dos, ¿cuántos de nosotros, como la primera pareja, sacamos tiempo para que los ángeles, Dios, nos visite y nos dé un mensaje y meditemos en su palabra? Esas eran las dos funciones primordiales de la pareja. Y si después de eso tú tienes tiempo de ir para el río, deleitarte, estar con la familia, todo se puede hacer. Pero esas dos labores son primordiales que no podemos saltar en un día. Nuestra parte laboral y nuestra parte con Dios. Todo ser humano necesita eso. Yo jamás le voy a amonestar, no trabaje, no, jamás. Ustedes no van a escuchar eso de mis palabras, porque Dios creó al hombre para que ¿qué? Hay que trabajarse. Creo que hay gente que dice que el que no trabaje, que no ¿qué? No come. No come. Entonces, yo le voy a incitar a todo el mundo, que trabajemos, el que pueda, que tenga fuerza, tenga vigor, pueda hacer, y Dios todavía le da trabajo, hágalo. Pero también saca tiempo para meditar en la palabra de Dios, porque Dios quiere bendecirnos todos los días. Amén. Entonces, ahora voy a entrar en esta parte, que aquí es donde se me va a morir el tiempo y es donde quiero darles relevancia. Las consecuencias de la rebelión, capítulo 3. Pregunta que les di, dice, ¿qué había en el medio del jardín del Edén y con qué propósito fue puesto eso allí? ¿Qué había en el medio del jardín? El árbol de la vida y del bien y del mal. Muy bien. ¿Y por qué Dios lo puso allí? Para enseñarle Para probar al hombre. Para probar al hombre. Para probar al hombre. ¿Qué tú dijiste, Neida? Ese era el acto de obediencia que él quería ver a través de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese era el acto de obediencia. ¿Qué más? ¿Qué ustedes piensan? ¿Hay algún otro propósito, sentido que Dios pudo haber tenido con haber puesto ese árbol? Y mira que en el mismo centro. Te voy a decir más, todos los árboles del jardín del Edén eran atractivos, pero ese sobrepasaba a los demás. La sierva de Dios, cuando estaba leyendo, dice que parecía, no dice que era una manzana, no digan que el hermano Edwin no dijo, ella dice, parecía una manzana dorada y plateada, era como una mezcla entre oro y plata, eso era como que brillaba. Ni ella podía describir bien qué decía, parecía, it looks like an apple, pero que alguien te diga que parece a que son dos cosas diferentes. ¿Me va a entender? Dice, tenía como que la forma de una manzana, que era como oro con plata, brillaba la fruta y decía que era un árbol inmenso, bastante atractivo. Y Dios lo puso allí, pero déjenme decirle que Dios no solo puso el árbol allí, ¿qué instrucciones dio Dios a la pareja sobre ese árbol? Que no comieran. Que no comieran, ¿qué más? ¿Qué más?
Ahí donde viene Satanás. ¿Podían tocar el árbol? No. No podían tocarlo, no podían comerlo. Ok. Ahora, entonces, ¿y qué iban a comer? Si había otras cosas en el huerto que podían comer. De todos los demás árboles que había. Muy bien. Dios dijo, miren todo eso alrededor. Hay una variedad de todo. No hay necesidad de más nada. De todo lo que tú necesitas. Mira, da la vuelta por el huerto. Hoy quieres cereza, allá abajo hay. Allá quieres naranja, allá en la cuestita está. Oh, quieres un mango, por allá está. Había de todo. Y lo único que Dios dijo, lo único que yo quiero, y es sumamente importante que ustedes entiendan, y ya Dios les había comenzado a hablar de lo que sucedió en el cielo, el conflicto, de cómo el enemigo estaba buscar a todo el mundo, y le dijo, solo ustedes tienen una prueba, una tarea, coman de todo, excepto este árbol. Lo único en todo este lugar que está restringido para ustedes es un árbol, un fruto. No lo toquen, no lo coman. Si hacen eso, vivirán. ¿Era cierto? ¿Iban a vivir eternamente si no lo tocaban y lo comían? Sí. ¿Iban a vivir eternamente? ¿Qué ángel se ha muerto que está en el cielo? Ninguno. ¿Iban a vivir eternamente? Dios les dijo, por el día que se lo ocurra a ustedes tocar y comerlo, ciertamente, ¿qué iba a pasar? Morirán. Moriríamos. Algo que ellos no entendían, no conocían, porque nada sabía que nada se moría. Todo lo que Dios creó permanecía. Ahora, miren lo interesante de todo esto. Entonces dice la cita de Dios. Voy a primero leer la cita. Dice, en medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para hacerlo una prenda de la obediencia. Ese iba a ser el premio para el ser humano como que logró vencer. Y dice, la fe y el amor de Adán y Eva hacia él. Con esa obediencia, Adán y Eva iban a demostrar que se podía ser obediente, que la fe que tenían en Dios era una fe genuina y que el amor de Dios hacia Dios era más grande que cualquier otra cosa. Con el mero hecho de no comer ese fruto demostraban eso. Algo tan sencillo. Con no comer ese fruto demostraban todo eso. Y se lo demostraban no solo a Lucifer, sino al universo entero. Todo el mundo estaba pendiente de esa pareja. Eran los únicos que faltaban pasar la prueba. Porque los ángeles que quedaron en el cielo, todos pasaron la prueba. Prefirieron quedarse del lado de Lucifer, los que no fueron echados del cielo. Y mírense en esto. Dice, refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él ni lo tocaran, porque si lo hacían, morirían. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de este, porque si comían de él, seguramente morirán. Y hasta el día de hoy, Dios sigue dándonos no para que podamos vivir. Los no de Dios nos dan vidas. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Cuando Dios les dijo, no coman del árbol, vivirán eternamente. Comieron, ¿y qué pasó con Adán y Eva? Murieron. Entonces Dios nos da los 10 mandamientos y en los 10 mandamientos Dios dice, no robarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Todos los no de Dios es para que podamos vivir, para que estemos contentos. Todos los no de Dios es para el bien de la raza humana. Mira qué cosa, Dios te dice, no, es para tu bien. Interesante, y el ser humano no entiende eso todavía. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Si Adán y Eva no hubiesen cedido a la tentación, ¿qué Dios hubiese hecho con ellos? Dime, Neira. Después te dejo. Hubieran continuado viviendo eternamente como los otros planetas. Como otros hubiesen mundos. Vivido eternamente. ¿Qué te iba a decirles? Never mind. You sure? So, si Adán y Eva no hubiesen cedido a la tentación, if they would have not ate the fruit, what would God would have done to them? Si hubieran quedado en el Edén. Si hubiesen quedado en el Edén. Y eso fue una pérdida grande porque fueron echados.
Sí. Ellos no querían decirle, y dice la palabra de Dios que Dios los echó. Ujú. Le hacen eso para que ustedes lo vean. Dios los echó. Ellos no querían salir del Edén. Ok, ¿qué más hubiese pasado? No hubiesen salido del Edén, hubiesen vivido eternamente. ¿Qué más? No hubieran perdido tampoco esa relación con Dios que tenían. Nunca se hubiese perdido la relación estrecha que tenían con Dios. Importante que era esa relación. ¿Algo más? Serían felices. Ay, ahí está. Hubiesen vivido felices. Nunca hubiese existido todo el mal que conocemos hoy. Todo el mal que conocemos hoy nunca hubiese existido. No, nosotros no tuviésemos ni mente de qué era eso. Dice, pero Dios, para cumplir su omnisciente designio, los designios, dice, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Antes de que el hombre fuera puesto sobre una malla, liberándolos del todo el peligro de Satanás, hubiera así como que una valla, dice que el ser humano tenía que escoger creerle a Dios, él es fiel. Tenían que tomar esa decisión. Esa decisión no podía ser impuesta por Dios, tenía que salirle a ellos de que del corazón. Amar a Dios y creer, no, ¿cómo yo le voy a hacerle eso a Dios? No, tú estás loco. ¿Cómo yo le haría ese mal a mi Dios? Algo así, ¿verdad? Como cuando tú amas a alguien, tú dices, pues ¿cómo yo voy a hacer algo así? ¿Me entiendes? El ser humano tenía que haber demostrado que amaba a Dios por encima de todo, que le creían a Dios. Y dice, habían de disfrutar de su favor y él conversaría con ellos y ellos con él. Si el ser humano no hubiese caído, hubiésemos hoy día, hoy sábado, estado sentados a los pies de Cristo, hablando con él cara a cara, escuchando en vez del hermano Edwin, que estoy, mira, así, o estuviésemos escuchando al mismo Jesús. Mira qué más lindo que eso. Al mismo Jesús estuviéramos escuchando hoy. Edwin, yo tengo una pregunta ahí. Dígame, hermano. A lo mejor esa pregunta la van a ver fuera de como decimos vulgarmente, de onda. No, diga. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿nosotros existiríamos hoy? Ah, buena pregunta. Yo creo firmemente que sí. ¿Hubiésemos existido? Yo pienso que sí. Porque Dios estaba creando una población totalmente diferente a la de los ángeles. Acuérdense que los ángeles no fueron creados como los seres humanos. El ser humano fue creado como Dios. Como Dios. Es totalmente diferente. Ajá. Y Dios, si Dios no hubiese querido que ¿cómo se dice? Que el ser humano se multiplicara, porque acuérdense que antes de que Adán y Eva estaban en este dilema, Dios creó las especies y Adán decía, pero espérate, yo no tengo pareja, eso no es. Y, Sí, Dios quería que Adán entendiera. Dios le pone la pareja para que sea una pareja idónea a él. Correcto, pero todas las especies se están multiplicando. Dios le dijo a todas las aves, multiplíquense a lo de esto. Y él decía, pero espérate, no hay nada parecido especie para mí. Y cuando Adán y Eva pecaron, ahora Dios le dijo, tú vas a dar a luz, pero vas a dar a luz ¿cómo? Con dolores. Con dolores. Tal vez iba a dar la luz y no iba a ser algo doloroso, no sé. Solo Dios sabe. Pero Dios le está diciendo, ahora vas a dar la luz con dolor. Significa que entonces ella sí podía ¿qué? Dar la luz. Que no la había dado en ese momento cuando pecó, no significaba que no podía. ¿Me está entendiendo? Pero Dios le dijo, ahora darás a luz ¿cómo? Con dolor. Significa que ella podía. Lo único que ahora iba a ser con dolor. Ya. El sistema y todo estaba hecho para que ella pudiera dar simiente. ¿Cómo iba a hacer eso sin dolor? Como nunca ha existido, ¿me entiendes? Aún la primera mujer, después que pecó, siempre ha sido con dolor. No sé cómo hubiese sido eso sin dolor. Ya. Pero Dios le dijo, ahora tu castigo va a ser que lo vas a hacer con dolor. Ahora, esa es mi forma de cuando Dios creó este mundo. Ahora, cuando vayamos al cielo, ya eso es otra pregunta.
¿Me van entendiendo? Ya es otra pregunta, pero cuando Dios creó este planeta, sí se iba a dar, las simientes se iban a multiplicar. Ahora, algo otro interesante, y me alegro que te llegara a ese punto, hermano Mayra. Dice aquí, sin embargo, no puso el mal fuera de nuestro alcance. Dios no alejó el mal de nuestro alcance. El mal estuvo a nuestro alcance. Lucifer estaba ahí para tentarnos. Lucifer estuvo todos los días mirando a Adán y Eva. ¿Qué le gusta a Adán? ¿Qué le gusta a Eva? ¿Qué incomoda a Adán? ¿Qué incomoda a Eva? La serpiente estuvo estudiando a la pareja. El problema estaba que nunca había encontrado la oportunidad en que la pareja se encontrara como solos. Porque la pareja, ¿cómo? Tengo otra preguntita. Pues dígale, hermana, para eso. Vamos a preguntar porque la duda hay que aclararla. Claro. Si Adán y Eva no llegan a pecar, hubiese habido un ser para redención. Fíjese bien la pregunta que yo le hago. ¿Cristo hubiese venido para redimirnos a nosotros si no hay pecado? El plan estaba hecho, dice el Espíritu de Profecía que el plan estaba hecho desde el principio. Desde un principio, es decir, que el plan estaba hecho completo, de que había que haber pecado obligatoriamente, había que ser una transacción ahí. Porque si no, entonces, ¿de qué forma nosotros íbamos a tener un redentor? Bueno, hermano, mira, agradezco esa pregunta y te voy a decir, hay que tener cuidado con irnos a los dos extremos y te voy a decir por qué. Número uno, cuando leemos el Espíritu de Profecía, Dios hizo el plan porque la posibilidad existía dentro. Acuérdense que Dios lo sabe todo. No podemos, Él lo sabe todo. No podemos decir que Dios no sabía, porque entonces deja de ser Dios. Dios lo sabe todo. Pero Dios creó el plan para que da la posibilidad de que si el hombre cayere, este va a ser el plan para salvarlo, porque antes de crearlo, ya Dios amaba a esa criatura. Ahora, acuérdense que antes de que Dios creara al hombre, Dios estaba trabajando con Lucifer para hacerlo rectificar en el cielo. Porque antes de Dios crear al planeta Tierra, que yo le dije, el conflicto comenzó ¿en dónde? En el cielo. Y ya Dios sabe que si Lucifer no aceptaba su amonestación, porque es el libre albedrío, tú tienes un 50-50 de lo que tú vas a decidir sí o si no. Hay un 50-50. Y Dios hace, bueno, si ella toma la decisión sí, esto va a ser el camino, que todo lo que le va a pasar. Pero si ella dice que no, todo esto es lo que va a pasar y yo voy a hacerle si ella decide que no, pues entonces no va a obedecer, pues déjame hacerle este plan porque quiero darle la oportunidad de salvarlos. Yo los amo. Y aún haciendo el plan, y déjame dejarte saber, hermana Omaida, mírate cómo es esto, que aún Dios haciendo el plan desde antes de crear el ser humano, y el plan es para que nos salvemos, ¿es o no es? Dios hizo el plan para que todos los seres humanos se salven. Y la pregunta que yo te hago, ¿todos los seres humanos se van a salvar? No todos. ¿Viste cómo es? No todos. Dios hizo el plan perfecto para todos, pero todos para no vamos salvar a toda la humanidad. Dios hizo el plan, escúchame bien, el plan es perfecto. El precio fue pagado. El plan de Dios cubre a toda la humanidad para la salvación, pero no todos se van a salvar. Todos no se van a salvar. ¿Por qué razón? La razón es sencilla, porque Dios siempre te va a dar la oportunidad de decidir si te quiere salvar o no. La decisión es de quién. Es tuya. Dios ha hecho todo. El plan es perfecto. Dios no nos hizo, y por eso es que digo que tenemos que tener cuidado, porque muchas personas dicen, no, pero Dios tal vez incitó para que el hombre cayera y sucediera todo esto. No, querido, el plan estaba ahí. Lo que pasa, el ser humano no ha tomado nunca la decisión correcta. Sí, pero yo creo que me malinterpretaste la pregunta. No, solo estoy diciendo, porque a veces que si nos vamos a ese extremo, muchas personas pueden pensar de esa manera. Y por eso te estoy dejando saber que el plan de Dios siempre ha sido perfecto. Siempre fue el mismo. El problema hemos sido nosotros que no hemos sabido escoger.
aún sabiendo lo bueno, preferimos escoger ¿qué cosa? Lo malo. Lo malo. Mira, dice aquí, sin embargo, Dios no puso el mal fuera de nuestro alcance. Él lo dejó ahí. La decisión era nuestra. Y después dice, permitió que Satanás nos tentara. Pero antes de que Satanás nos tentara, dice la sierva de Dios que Dios envió ángeles para advertirnos. No nos dejó, que no nos sabíamos que él estaba por ahí. No, nada de eso. Adán y Eva sabían de lo que pasó en el cielo. Sabían que la última persona que les faltaba a ellos por ser tentado en todo el cosmos del universo eran ¿quiénes? Eran ellos. La última prueba final era el planeta Tierra. Que teníamos que pasar la misma prueba de obediencia, de lealtad que los ángeles. Dios no nos limitó. Todo eso ellos lo sabían. Y dice, si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Entonces dice, Satanás considera entonces entonces cuando Satanás hace caer al ser humano, hay un punto donde la sierva de Dios, y me voy a extender unos 5 minutos. Voy a jugar, no voy a jugar, porque jugar es malo. Voy a tomar prestado unos 5 minutos. Solo devuelvo algún otro sábado. Pero escúchenme esto, quiero dejarle esto claro, porque esto va a ser la introducción de lo que voy a entrar la semana que viene, y quiero dejarlo con eso en la mente, quiero dejarlo con el sazoncito. Escuchen esto. Dice la sierva de Dios que cuando Satanás fue echado del cielo, él notó muchos cambios en él. Y voy a leer lo que dice la sierva de Dios exactito como lo saqué del libro. Dice, Satanás considera entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Como que se pone a pensar, wow, ¿qué he hecho? Mira. Y dice, se estremeció porque aún Satanás logra ver hacia dónde sus consecuencias lo va a llevar. Y se estremece como que, lo hice mal. Y dice, y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Vio como el mal hacia donde él iba, todo lo que iba a causar. Y le dio miedo. Y mira lo que dice. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios. Llegó una hora en particular que todos los ángeles se reúnen para adorar a Dios. Y él miró el reloj y cuando vio la hora se recordó de ese evento que es sumamente importante en el cielo. Y mira lo que la sierva de Dios está describiendo aquí, que es sumamente importante que ustedes se vayan con esta semana con este pensamiento. Dice, Satanás había dirigido el coro celestial por muchos años. ¿Eso no es? Él era el que lo dirigía por tantos años. Él era feliz haciendo eso. Y dice, había dado la nota y luego toda la hueste angelical se había unido a él. Él era el que primero empezaba a cantar y todos le seguían. Y eso, le trajo ese recuerdo tan lindo, esa experiencia que él tenía todas las veces que se adoraba a Dios y él era el que empezaba. Y entonces en todo el cielo resonaban los acordes gloriosos en honor a Dios y su amado Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, lo que le venían a la mente eran palabras de ira y discordia. Resonaban en sus oídos del gran rebelde. Y se preguntaba, ¿dónde está él? ¿No es acaso todo esto un horrible sueño? Fui expulsado del cielo. Nunca más se abrirán las puertas para permitirme entrar. Se acerca la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más me podré unir al cántico celestial. Nunca más me podré inclinar reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno. Ahora estaba diciendo, wow, mi rebeldía causó a que nunca más yo pueda tener acceso al cielo. Es decir, que ya tenía el arrepentimiento en su mente. Escúchese en esto. Ahora te pone esto mejor. Olvídate esto. Ahora le estaba eso doliendo. Y dice, si pudiera. Él dice, si pudiera volver a ser como cuando yo era puro, fiel y leal. Si yo pudiera volver a eso, de buena gana abandonaría sus pretensiones de autoridad. Dejaría de creerme lo más grande. Si yo pudiera volver a hacer eso.
Y dice, pero estaba perdido, más allá de toda redención, gracias a su presuntuosa rebelión. Y eso no era todo. Había indicado a otros a rebelarse y los había arrastrado a su propia condición. A ángeles que nunca habían pensado poner en tela de juicio la voluntad del cielo o dejar de obedecer la ley de Dios, hasta que él introdujo esas ideas en sus mentes al presentarles las posibilidades de disfrutar de mayores bienes y de una libertad más elevada y gloriosa. Por medio de ese sofisma los engañó. Descansaba entonces sobre él una responsabilidad de la que hubiera gustado liberarse. Él entendía que la causa de no solo él ahora no poder estar en el cielo, participar y hacer todo eso, él ahora entendía que esa cuarta parte de los ángeles que lo habían seguido, que ahora también se iban a perder, era la culpa de él. Y ahora él sentía el burden, se dice, la carga de esa responsabilidad, porque él sabía que él les mintió. Le ofreció algo que él no podía darles. Y voy a terminar con esto. Dice, como sus esperanzas habían sido destruidas, porque ya no podían volver al cielo, esos espíritus se volvieron turbulentos. En lugar de gozar de mayores bienes, estaban experimentando los tristes resultados de la desobediencia y la falta de respeto por la ley. Nunca más podrían estar esos seres infelices bajo la influencia de la tierna dirección de Jesucristo. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestro propio grupo, arrasar con la gente y la gente me van a seguir y que se pito y si flauta y tenemos un buen grupo, pero la bendición de Dios no está ahí. Interesante. Y de nada te vale que tengas un gran grupo, un gran seguidor y te quieran ser fiel si la bendición de Dios no está ahí. Y dice, nunca más podrían esos espíritus ser conmovidos por el profundo y fervoroso amor, por la paz y la alegría de su presencia. Siempre les había inspirado para devolvérselo en gozosa obediencia y reverente honor. Ahí lo voy a dejar. Déjenme decirle, la semana que viene, la sierva de Dios cuenta que cuando él mira hacia el cielo, que cuando él está pasando por su mente y él anhela, ay, si yo volviera allí, y siente como si se estuviera arrepintiendo, dice la sierva de Dios que él se topa con un ángel que está pasando por el lado de él y él lo detiene y le dice que él quiere hablar con Dios porque quiere volver ¿a dónde? Al cielo. Y si ustedes quieren saber qué pasa con esa conversación, conéctense en la semana que viene. ¿Qué capítulo es, Edwin? Ay, hermano, te voy a decir ahora. ¿Te lo va a gustar? Te voy a buscar. Porque estudiamos el 1 y el 2. En el capítulo 3 estoy hablando de eso. Si quieres saber ese evento y te quieres adelantar, historia de la redención, capítulo número 3. Y empieza con el 4 y ya tú vas a ver por dónde voy. Cuando Lucifer pide un encuentro con Dios para dejarle saber que se arrepintió, que quiere volver para el cielo y a ver qué pasa con esa conversación. Porque eso puede pasarte a ti y a mí. Sí, señor. Puede parecer que hemos cambiado, sí, señor. que hemos arrepentido y delante de Dios no hay nada que pueda ser pasado por desapercibido. Ajá. Y eso es lo que quiero enseñarles a ustedes la semana que viene cuando nos conectemos. Ahí vamos a empezar con esa conversación que tuvo Lucifer después de haber sido echado del cielo con Dios cuando le dijo que se arrepintió. A ver qué pasa. Entonces vamos a dejarlo ahí. Pues ya me pasé. Dime. Una pregunta para que el sábado, si no puedes ahora el sábado, yo estudié, no recuerdo si fue ahí mismo en Historia de la Redención más adelante, que otros planetas también fueron tentados y ellos pasaron, ¿verdad?, la tentación y por eso no necesitaron del plan de la redención. Y la Tierra fue la única que cayó y desobedeció al Señor y por eso fue que descendió a la Tierra. Eso es correcto. El plan de la salvación estaba para que cayera. Los otros universos no cayeron. El único planeta que cayó y se tuvo que ejecutar el plan de la salvación fue el planeta Tierra. Con Adán y Eva, que fue el último planeta creado. Hasta el día de hoy, pues no sé si después hubo otro. No hay escrito de eso.
Yo solo me baso en lo que es la Biblia. La última creación fue el planeta Tierra y fuimos los que caímos. Y el plan de salvación, que es perfecto, fue ejecutado para salvarnos a todos. Pero aunque fue hecho para salvarnos a todos, no todos seremos salvados. La decisión es nuestra. La obediencia tiene que salir del corazón. Podemos estar obedeciendo a Dios y aún perdernos. Eso no es. Y cuando entremos más, yo les voy a demostrar que Dios no solo quiere que nosotros seamos un pueblo que hagamos cosas por rutina o cosas así, sino porque nos nace del corazón. Porque tenemos una relación genuina con Dios y Dios es algo presente y real en nuestras vidas. Buena pregunta. Bueno, ustedes han hecho que el tema hoy haya sido maravilloso. No, el tema ha sido hoy bueno y picante.